buenas tardes a todas, todos y todes. El día de hoy estamos en el programa de Psicología y Género y es un gusto para mí presentar a la maestra Erendina Cortés. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de su formación. Erendina Cortés Andrade es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual, especializada en evaluación psicodiagnóstica, intervención clínica y gestión administrativa. Cuenta con una maestría en psicoterapia cognitiva por el Centro de Psicoterapia Cognitiva y la licenciatura en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A lo largo de su trayectoria ha brindado atención psicológica en consultorio particular, en la Secretaría del Bienestar y como directora administrativa en Centre, donde realizó diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, psicoterapia individual y coordinación operativa. También ha colaborado en el Centro Municipal de Quinoterapia y Rehabilitación Integral, impulsando talleres de sensibilización e inclusión, así como la adecuación de espacios inclusivos. Complementa su práctica profesional con certificados en orientación psicológica, diseño e implementación de cursos y atención ciudadana en el sector público. Entre sus principales habilidades destacan el liderazgo, el trabajo en equipo, la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas y el manejo de herramientas digitales. Su quehacer profesional se distingue por un enfoque ético basado en evidencia y sensible a las necesidades de la población que atiende. Bueno, el día de hoy va a presentar la conferencia del bullying como factor de riesgo en el desarrollo emocional de la niñez a la vida adulta. Y cuando guste, maestra, cuando esté lista. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que en la actualidad está siendo una de las problemáticas más grandes que tenemos en el país. Esta plática se hace con la finalidad de conmemorar el Día Internacional contra el Bullying, que fue el 2 de mayo. En México somos el primer lugar en acoso escolar. Son unas encuestas estadística reciente que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues por lo que hemos visto en las noticias, en la televisión, en redes sociales, estos casos cada vez se vuelven mucho más fuertes, más violentos y están saltando a niveles donde personas están perdiendo la vida. Por eso me parece bien importante tocar este tema, encontrar algunas estrategias para que ya no vivamos esta situación o que vaya disminuyendo poco a poco, porque al final habla de un deterioro social muy fuerte que empieza en las escuelas, pero que se sigue por toda la vida. Por eso hablamos de que el título es de la niñez a la vida adulta, porque probablemente empieza en la niñez, pero es algo que va continuando y que va permeando en la vida de las personas el resto de su vida si no se atiende de manera adecuada. Entonces, por eso la importancia de este tema, y creo que ojalá podamos llevarnos algo que nos ayude a contribuir y evitar este tipo de situaciones. Vamos por la presentación. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente. Me parece importante como destacar cuáles son los tipos de bullying. El bullying es algo que creo la mayoría de la gente ha escuchado. El acoso escolar es un tipo de violencia y de maltrato. Importante decir que este maltrato o esta violencia es intencional, es decir, el acoso se hace con la intención de dañar a alguien. No es un molestar porque sí, hay una intencionalidad, por eso la gravedad de las cosas. El bullying puede ser de manera física, ya es llegando a golpes, empujones, girones y demás. Puede ser verbal, insultos, burlas, apodos, bromitas. Psicológico, como el aislamiento, las amenazas, social, la exclusión, la discriminación. Otro punto importante en este sentido es que la mayoría de las personas que sufren el bullying son personas que pertenecen a grupos vulnerables, que tienen
que pertenecen a la neurodiversidad, son personas que entran dentro de estereotipos que son marginados por su color de piel, por su origen, la etnia, por sus características físicas. Entonces, por eso hablamos también de discriminación. Y el que es más común ahora y el más nuevo, digamos, es el cibernético, que es el acoso a partir de redes sociales. Todos estos tipos de bullying aparecen, y generalmente no es uno solo, sino que vamos pasando hasta llegar a lo más extremo que puede ser lo físico. No sé si lo más extremo o lo más evidente, pero tomar en cuenta que no se va a dar solo y que va en escalada normalmente hasta que no se interviene de alguna manera, sí es importante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Muy bien. Lo que les decía, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 8 de cada 10 estudiantes de educación básica viven acoso escolar. Han vivido algún tipo de violencia, de burlas y de maltrato por parte de alguno de sus compañeros o maestros. Este es un dato bien relevante porque en los últimos 5 años esto ha incrementado demasiado. Si podemos pasar a la siguiente. En México, de acuerdo a estas cifras de la CNDH, ha incrementado 205% la denuncia por acoso escolar. Hace un rato me preguntaba cómo será 205% porque aumentó el acoso escolar o porque se ha trabajado en promover la denuncia del acoso. Como quiera que sea, es muy preocupante que en 5 años la cifra haya aumentado de esa forma. En el 45% de los casos, este acoso se da en el nivel secundaria. La secundaria es una etapa importante de la vida y del desarrollo de los seres humanos porque son las edades donde se va formando parte de la personalidad. Aquí vamos adquiriendo herramientas para la vida adulta y acá, cuando se da el acoso, esto se ve mermado. Que el 45% de la población esté viviendo de la población estudiantil esté viviendo esta clase de acoso, creo que es bien relevante porque nos dice cómo se está dando el ambiente en las escuelas y por consecuencia cómo está siendo el aprendizaje. Estamos en el lugar 36, creo, de 37, según la OCDE, en cuanto a educación y qué tanto puede tener que ver el ambiente que se da en las escuelas para que el nivel educativo que tenemos en México sea tan bajo. También estas estadísticas nos mencionan que el 21% de los adolescentes actualmente sufre agresiones constantes en redes sociales. Ya es un mecanismo muy utilizado, ¿no? Están videos, están stickers, están algunas... bueno, estas son las maneras en las que los jóvenes están siendo buleados ahora. Hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años, empecé a atender a un chico que tenía una buena relación con sus compañeros de clase, pero en uno de estos retos que hacen, tuvo mucho miedo, se puso muy nervioso, huyó del reto y le hicieron muchos stickers. Entonces, en el grupo de WhatsApp de su grupo de su salón, empezaron a mandar los stickers y él vivía un nivel de angustia espantoso. Por tal motivo dejó la escuela. Y esa es como de las cosas que se ven comúnmente y de las que estaremos hablando en esta plática, pero que también tenemos que tomar en cuenta. Al final, el bullying no solo repercute en las emociones de los chicos que lo viven, de los que lo producen, de los que lo ven, sino también repercute en el contexto, en el ambiente y en la sociedad en general, porque trae consecuencias. Cuando un niño se sale de la escuela porque es acosado, ¿qué va a hacer de este niño? ¿Cómo se siente? ¿Qué herramientas va a tener? ¿Va a poder regresar a la escuela? Tenemos que tomarlo bien en cuenta. Podemos pasar a la que sigue. Hay muchos factores por los que se da el acoso escolar. El aprendizaje en casa, el vivir en lugares de violencia, normalizar la violencia es uno de los más relevantes.
hay jóvenes que tienen mucha frustración, que tienen dificultades para controlar sus impulsos, que tienen cero herramientas para regular sus emociones, y la agresión resulta una forma de liberar estas emociones. Entonces, solo se trata de encontrar a alguien con quien lo puedan hacer. Factores familiares como un entorno familiar de violencia, cuando los hijos ven que sus papás se violentan entre sí, que se tratan feo, que papá violenta a mamá y que es algo común, ellos también lo empiezan a replicar. Recordemos que el ejemplo es uno de los mejores fuentes de aprendizaje. Entonces, es algo que observan, que replican y que trae consecuencias negativas. Los factores escolares también. En esta etapa de la vida, primaria, secundaria, prepa, es importante pertenecer, ¿no? Buscamos ser parte de un grupo, tener identidad, sentirnos aceptados por el resto. Y muchos chicos utilizan esto como una forma de ser aceptados, sentirse pertenecientes a un grupo. Entonces, hay quienes siguen a alguien que le gusta molestar, que busca dañar a otro, y para pertenecer también lo hacen. Entonces se vuelve como una bolita de nieve donde cada vez más personas lo van haciendo para seguir perteneciendo a ese grupo, o también por miedo a ser violentados se vuelven violentadores, ¿no? Entonces, estos son los factores más comunes. Sin embargo, hay muchos otros que influyen en esto. También, por ejemplo, el tema de las redes sociales, cuando nos metemos y vemos videos, hay estos coaches o gente que habla desde lugares muy violentos, que dan ánimo y promueven esta clase de convivencia, los grupos incel, que ya están siendo también problemáticos para relacionarse entre las personas, ¿no? Porque vienen trayendo un montón de información que distorsiona la forma en la que interactuamos los seres humanos. Podemos poner, listo, muchas gracias. Aquí es donde me quiero detener la mayor parte del tiempo. Las consecuencias del bullying son muchas, y son, la mayoría no solamente se quedan en la adolescencia o en la niñez, sino que se vienen arrastrando el resto de la vida. Dentro de los efectos que podemos encontrar, podemos ver que el bullying es un detonante de algunos trastornos. ¿Por qué? Porque en la convivencia, dentro del desarrollo de la personalidad, se necesita del grupo. Y si este grupo te rechaza, te violenta, te trata de esta manera, y uno es vulnerable a tener alguna condición, probablemente estas experiencias traumáticas sean el desencadenante que nos lleve a tener algún tipo de trastorno. Otro de las consecuencias que puede haber es la dificultad en el desarrollo de las habilidades sociales. Estamos aprendiendo a comunicarnos, a interactuar, a ser amigos en esta etapa de la vida, y si el entorno es de maltrato o de violencia, es difícil que se desarrollen esas actividades. Vamos aprendiendo a vivir en hostilidad, a vivir en modo supervivencia y a la defensiva de lo que nos pueden hacer. Un niño que vive bullying está todo el tiempo al pendiente de quién le va a decir, si algo que va a decir le va a causar problemas, se van a burlar de él. Todo el tiempo estamos en esta situación. Entonces, el desarrollo se merma en esta parte social, porque solamente nos dedicamos, la atención se centra en la supervivencia, en cómo liberarnos del acoso, y deja de existir la asertividad, la comunicación, la solución de problemas como una posibilidad ante estas circunstancias. Se ha observado que personas que vivieron bullying, aunque salgan de ese entorno donde fueron violentados, mantienen algunas cuestiones que no les permiten desenvolverse adecuadamente. Por ejemplo, en una situación aislada del espacio de violencia, puede que se tope con una persona que tenga una expresión neutral, que lo vea o la vea, y que no tenga como alguna expresión en su rostro, y que la persona que ha sido violentada identifique eso
como hostil, que identifique ese gesto como hostilidad y entonces su reacción o sea de hostilidad también o de aislamiento, ¿no? Que se aleje de la persona, aunque no haya un mensaje violento en sí. Pero ahí se vuelve una distorsión a partir del aprendizaje que tuvo de violencia con anterioridad. Entonces, este aprendizaje te dice, el mundo sigue estando en mi contra, ¿no? Y eso hace que ellos sigan a la defensiva. ¿Por qué? Por la experiencia vivida, no hubo el aprendizaje completo de estas habilidades sociales para leer rostros, identificar gestos, tonos de voz que ayuden a decir, esto es violencia, esto no, esta persona me está hablando con tranquilidad o esta persona me está hablando desde la hostilidad. Y como bolita de nieve, esto puede generar un miedo patológico al rechazo. Es decir, ya a partir de una experiencia así, de rechazo, de violencia o de discriminación, las personas se van quedando con la idea de me van a rechazar, ¿no? Ya hay una creencia de ser rechazados. Entonces, muchos de ellos o evitan situaciones sociales, andan a la defensiva, otras personas se vuelven sumamente complacientes y se pierden a ellos mismos y hacen todo lo posible por quedar bien con todos de tal manera de que no sean rechazados. Empiezan a tener conductas muy condescendientes con los otros y se empiezan a perder esperando que así no sean rechazados. Y en el otro extremo, pues son personas que evitan el encuentro social a toda costa para no tener este dolor después. Esto también pues trae baja autoestima como consecuencia, ¿no? Creo que esa es otra de las repercusiones más grandes que se viven después de experimentar el acoso escolar. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños y a veces hasta cuando somos adultos, las acciones de los otros las tomamos como si fuera por nuestra culpa. Nos hacemos responsables de lo que otros están haciendo. Y muchos de los niños que viven bullying lo que piensan es que algo está mal en mí. Yo estoy haciendo algo mal, es por mi culpa que me están haciendo esto. Y empieza a haber un rechazo muy fuerte hacia ellos mismos, porque como les decía, mucho de este acoso es fundamentado, entre comillas, por las características de la persona que es acosada. Puede ser por su forma de ser, por su forma de vestir, por cómo luce, por cómo se comporta. Pretextos sobran, pero eso no es ningún motivo para ser violentado. Sin embargo, después de vivirlo durante mucho tiempo, porque lastimosamente las personas que viven acoso escolar probablemente lo vivan mucho, mucho tiempo. Otro ejemplo que tengo desde el consultorio es otra chica que estaba en la primaria y durante la primaria empezaron a molestarla mucho, le quitaban su mochila, aventaban sus cosas al WC, le aventaban cosas en el cabello, le pegaban chicles, cuestiones así. Entonces ella ya vivía en hostilidad y preocupada de ser molestada también. No tenía buenas herramientas y no había nadie que la acompañara en este proceso. Sus maestros al parecer nunca se dieron cuenta y creo que ese es otro elemento importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo les están ayudando? ¿Y quién está interviniendo para que esto no suceda, ¿no? El punto es que fue cambiada de escuela para ya no vivir esta situación. Y lo que pasó es que en la siguiente escuela, que no tenía nada que ver con la otra, donde nadie la conocía, volvió a vivir acoso. Y entonces para ella el problema no era la gente que la acosaba, sino ella, porque asumía que había algo en ella que hacía que los demás la molestaran. Y es algo común. Entonces se va haciendo una creencia de yo estoy mal, algo está mal en mí y la culpa de que me pase esto la tengo yo. Obviamente, desde esa perspectiva, el autoconcepto que se va teniendo es terrible y la autoestima también. No va a haber aquí un buen trato, una buena forma de verse
hasta que algo diferente suceda o hasta que se les explique que ellos no son culpables de eso que vivieron. También otra de las repercusiones que normalmente se observan después de que alguien vivió acoso escolar es la ansiedad social como consecuencia de estas experiencias. La ansiedad social como ataques de pánico, crisis, angustia en cuanto se encuentran en interacciones sociales. Y otra vez, aquí ya no es en el ambiente escolar, ya pueden ser en cualquier espacio donde se ve como involucrado con otras personas, puede sentirse abrumado y lo que va a suceder muy probablemente es que esta persona decida alejarse por completo y ya no evitar por completo las interacciones sociales. Porque evidentemente no creo que sea una experiencia que ellos quieran repetir, entonces mejor la evitamos. Y bueno, esto ya habla como en palabras un poco más fuertes, porque hablar de ansiedad social ya quiere decir que estamos pensando en dificultades fuertes en la interacción que van limitando el desarrollo de la persona en otros aspectos. Y pues esto no va a favorecerle a esa persona. Como parte de esto, pues también se ha visto que el aumento o las personas que han vivido acoso tienen mayor propensión a vivir trastornos del estado de ánimo, trastornos como depresión y ansiedad. En muchos casos de los niños y de adolescentes empiezan a vivirlo desde muy pequeños. Perdón, se me va la voz. Empiezan a tener estas problemáticas desde muy pequeños, con problemas para dormir, sudoración, empiezan a tener dolores de cabeza, dolores de panza, empiezan a somatizar esta ansiedad y aquí es donde se ven los primeros síntomas que se toman en cuenta o que cuando los papás ya se dan cuenta de que algo está pasando, porque muchas veces los niños dicen, no quiero ir a la escuela, me duele la panza o me duele la cabeza. O les hablan a los papás para que vayan por ellos por esta clase de dolores. Este ya es un síntoma de que están viviendo sintomatología ansiosa a partir del acoso que están viviendo y por supuesto que ya no quieren ir a la escuela. También donde se dan cuenta que esto está pasando es en las calificaciones. Cuando empiezan a bajar las calificaciones y el rendimiento escolar, también es una señal que ya dice algo está pasando aquí, ¿no? Y en muchos de los casos, también pasa que toman como alternativa el cutting como un recurso para lidiar con el dolor emocional que les genera este acoso. Aquí, pues también es un síntoma de depresión, de que no están pasándola nada bien. Y el cutting, pues al final es como yo puedo controlar este dolor. El tema es que tampoco resulta una solución para ellos. Esto puede escalar, evolucionar y en lugar de ideación autolesiva, también podemos empezar a notar ideación suicida. En muchos casos se ha dado, ¿no? Hay muchas historias, hay muchas noticias donde vemos a niños que terminan, niños muy pequeños, decidiendo quitarse la vida por esto que están viviendo, que piensan que nunca van a dejar de vivir. Tengo el recuerdo de otro niño, ahora me acaba de llegar, un niño que está en una escuela muy pequeña porque tiene trastorno del espectro autista, convive con pocos niños, se relaciona con dificultad con ellos, pero resulta que estuvo siendo muy discriminado por parte de sus compañeros y también de sus docentes. No había un proceso de inclusión, los docentes tampoco sabían cómo tratarle, entonces había mucha agresión y una agresión alimentada por los adultos. Y la mamá le propuso cambiar de escuela para que ya no estuviera viviendo esto. A lo que el niño le contestó, y creo que eso es sumamente necesario de ver y de preocuparnos, que no,
porque no se quería cambiar de escuela y la razón por la que no se quería cambiar de escuela era pensar que le pudiera ir peor. O sea, su miedo era, pues acá me tratan mal, pero ya sé que así me tratan. ¿Qué tal que me cambian de escuela y esto empeora? Y esta es la percepción que tiene un niño de 10 años, que lleva un par de años viviendo esta clase de acoso. Entonces, pues tiene sentido que lo piense, que tenga este miedo, que no quiera cambiarse de espacio porque la expectativa es negativísima, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando los profesionales de la salud mental? ¿Cómo están trabajando los docentes y las mismas escuelas para evitar esto y para intervenir cuando es necesario? Creo que aquí no se está haciendo y tenemos que verlo. Esto lo hablo en plural porque me parece que es un problema que nos permea a todos, estamos todos involucrados y creo que de todos depende ir buscando la forma de que esto deje de pasar. Entonces, estas son como de las repercusiones más fuertes, ¿no? Ya llegar a un trastorno del estado de ánimo implica como una serie de síntomas ya mucho más fuertes que pueden necesitar como otra clase de intervención. Y bueno, en consecuencia puede aumentar el riesgo de autolesiones y de ideación suicida o de intento suicida. También el somatizar la ansiedad y el malestar que genera esto. Otro de las consecuencias que empieza incluso por la somatización es el fracaso escolar. Lo decía hace un rato, muchos de estos chicos empiezan a bajar calificaciones porque no se puede aprender en un ambiente violento, porque no se puede aprender si estamos en modo supervivencia, entonces empiezan a fracasar en la escuela, a dejar de ir, entonces faltas, más malas calificaciones, y si tienen miedo de hablarlo, si sus papás tampoco son una fuente de apoyo o se sienten temerosos de decirlo y no se hace nada, pues entonces van a recibir regaños en casa, más las repercusiones escolares y puede traer el abandono escolar como el ejemplo que les mencionaba hace rato, como también reforzar esta idea de algo está mal en mí, porque, o sea, no solo me molestan, sino también saco malas calificaciones y me regañan en la escuela y me regañan en mi casa, entonces el problema soy yo. Y, y eso ante el bienestar emocional no se puede, ¿no? No podemos llegar a sentirnos bien si creemos que uno es un problema. Y como consecuencia de esto, en el futuro, puede ser que haya probabilidades de que se trate de un adulto, el personaje que fue boleado, se vuelva un adulto que se vuelva muy sobreprotector, muy miedoso, muy inseguro y que evite ciertas circunstancias. O que cuando tenga sus hijos sea sumamente sobreprotector y lo lleve al otro extremo de esto, ¿no? Aquí tengo un ejemplo muy también. Conozco una persona que por su nombre, porque les digo, cualquier motivo es bueno para molestar cuando uno tiene ganas, por su nombre lo empezaron a molestar desde el kinder. Entonces todo el tiempo se burlaban de él, cuando pasaban listas se burlaban de él, cada que el nombre era mencionado era un motivo de burlas. Esta persona no soportó esa parte, lo vivió muy mal, empezó a tener muy malas calificaciones, terminó decidiendo salirse después de secundaria de la escuela, o sea, ya no quiso estudiar más y odia la escuela, o sea, ahora es un adulto que ya hizo su vida, y tiene todo resuelto, pero tiene una impresión de la escuela como su peor enemigo, ¿no? Obviamente, desde su experiencia, no lo nombra como acoso escolar. Él vive la experiencia escolar como algo bastante desagradable, pero así como que él, si pudiera recomendar que la gente no fuera a la escuela, lo haría, por esto que vivió.
Y trae una consecuencia bien grave porque ahora él tiene hijos y con sus hijos es una lucha constante de él quererlos sacar de la escuela. ¿Por qué? Porque su impresión de la escuela sigue siendo que va a ser un lugar que los va a traumar, que les va a hacer daño, que no van a sacar absolutamente nada bueno. Entonces, él no procesó, no vivió un proceso de trabajo emocional respecto a su experiencia con la escuela y como consecuencia ahora él está llevando ese trauma a sus hijos. El problema es que el extremo en el que se están metiendo pues también es grave porque ir a la escuela es importante, ¿no? Tener recursos, aprendizajes, la escuela justamente no solamente sirve para aprender cuándo fue la Revolución Mexicana, ni cuánto es 2 más 2, sino entablar relaciones sociales, resolver problemas, trabajar en equipo, sirve para desarrollar habilidades que nos van a servir en la vida adulta y también dejar la escuela a consecuencia de un acoso escolar implica perder la posibilidad de aprender y de adquirir esas habilidades. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, quienes se ausentan de la escuela y quienes tienen las mayores consecuencias son las personas que son violentadas. Pienso que hasta hace poco la cultura de la denuncia de estos casos era muy limitada. No se hablaba del acoso, no se hablaba de las consecuencias que esto tenía y no se hablaba de señalar a los acosadores como responsables de la situación. Y no para discriminarlos, incriminarlos o encasillarlos en un lugar feo, pero es entender que ellos también están viviendo situaciones que los están llevando a violentar, que ellos tampoco tienen recursos emocionales suficientes para afrontar la vida de manera distinta. Pero si no se denuncia y si no se observa a las personas que están violentando, tampoco va a haber la posibilidad de atenderles y darles otras herramientas. Y ese es el otro lado de la moneda. Las personas que sufren mucho más son las personas violentadas, acosadas. Sin embargo, tendríamos que voltear a ver también quiénes están acosando, cuáles son los bullies, qué características tienen las personas que acosan. Porque aquí también hay un punto a trabajar, ¿no? Las personas que acosan son personas que probablemente también tienen mucha frustración, muchas emociones no manejadas, que probablemente también hayan vivido violencia de algún tipo y que esta sea su forma de alguna manera de lidiar con eso. Obviamente una forma que no resuelve, sino que aumenta las cosas, ¿no? Son personas que a lo mejor no tienen buen control emocional, no hay buena regulación y que además el bullying es algo que se alimenta. Creo que ese es otro punto importante que hay que hablar. El acoso escolar se da con público. Es interesante y vale la pena hacerlo cuando tienen un público, buscan esto. Hay peleas que son grabadas, ¿no? Ahora lo vemos muy seguido, que ya saben que se van a pelear afuera de la escuela Juanito y Pedrito y que todos salen a ver la pelea. Y entonces, este tipo de atención lo que hace es alimentar y, y y reforzar la conducta de quien violenta. ¿Por qué? Porque hay quienes le aplauden, le dicen, ay, eres muy bueno, ¿no? O sea, hasta algunas personas los llegan a ver con admiración y eso alimenta las conductas violentas. Entonces, algo necesario es trabajar en la concientización y decir, oye, esto que estás aplaudiendo está horrible, no lo deberías de permitir, no lo deberías de, de aplaudir ni de fomentar. Cuando alguien violenta busca ser visto para ser aceptado, para tener cierto poder, cierto estatus dentro de la escuela, porque eso se da. Entonces, otra vez, refuerza la conducta del agresor y hace que esto se perpetúe, ¿no? Hace que esto no deje de pasar. Tenemos entonces
que pensar también que esto es un factor a trabajar bien importante. También los que son acosadores, los que bulean, pueden presentar muchas dificultades de adaptación social en el futuro, porque quizás en otros espacios ya no sea bienvenida esta violencia, ya no parezca divertido que molesten a alguien. Entonces van a empezar a ser excluidos. Evidentemente tienen un desarrollo emocional disfuncional. Cuando alguien cree que es divertido ver sufrir a otro, estamos hablando de que ese alguien está procesando de manera bastante distorsionada las cosas y que tenemos que ayudarle a darse cuenta de que eso no podría ser así, que no debería de ser así. Y pensemos en el futuro, pensemos también en qué va a ser de estos adultos. Si ahora están disfrutando de agarrar a golpes a alguien, de ver llorar a alguien porque ya se rieron de él, ¿cómo van a ser estos adultos? ¿Qué reacciones van a tener? ¿Cómo van a aportar al deterioro social o cómo van a aportar al mejoramiento de la sociedad estas personas? Es complejo, pero son preguntas que nos tenemos que hacer, porque es la forma en la que podremos pensar, bueno, ¿y qué necesitan estas personas, no? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo trabajamos con ellos para darles mejores herramientas y para que dejen de hacer estas cosas? De entrada, punto importante, no alimentarlas. Y bueno, esto también suma a un deterioro en el clima escolar. El aprendizaje no se lleva con la violencia, el aprendizaje no se lleva con el estrés. Una persona que está sumamente estresada no aprende bien. Una persona que está preocupada porque le vayan a dar un zape, porque se vayan a reír de él o ella, no va a poner atención a su clase, no va a acordarse de su tarea, entonces el aprendizaje se va a ver deteriorado. Y también el clima de la escuela, la institución donde está pasando la violencia, no solamente se ve como mermado el aprendizaje, sino todo el contexto escolar, maestros, administrativos, los mismos alumnos, los padres de familia, todos van siendo afectados por estas circunstancias. Quienes observan, los que son como testigos de la violencia, los compañeros que no participan de ninguna manera en un acto de bullying, pero que están ahí, también viven consecuencias grandes, ¿no? Yo creo que un sentimiento de culpa en muchos, otro no saber qué hacer, miedo y también eso va deteriorando no solo a las personas involucradas, sino a los que están alrededor de ellos. Deteriora la calidad educativa, el bienestar de los estudiantes, de los docentes y del personal administrativo. Todos aquí se ven afectados por la situación. Y en consecuencia, pues a futuro también se va a ver afectado otros ambientes, otros contextos y no solo las personas que están siendo violentadas o los violentadores. Acá otra pregunta que creo que sería importante hacernos es, como testigos de bullying, ¿qué hacemos? Está mucho esta idea como de que si eres testigo y no haces nada, te vuelves parte. Pero entiendo que a muchas personas les es complicado hacer algo por el miedo que eso genera, por las consecuencias que esa persona podría tener después, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué se podría hacer como testigo de una situación de bullying? Si alguien tiene miedo de en ese momento intervenir y parar la situación, quizás puede acercarse después y hablar con la persona que está siendo violentada o con el violentador, dependiendo de la situación y como lo vea necesario, ¿no? A veces puede funcionar que se acerque después y le diga, ¿sabes qué? Eso que te pasó estuvo muy mal. ¿Quieres que te acompañe a acusarlo? ¿Quieres que esté contigo? ¿Necesitas algo? Pienso que en muchos casos eso haría mucho la diferencia. Ya no los volvería
cómplices, ¿no? Como dicen. Ya sería una forma de solucionarlo o al menos de sentir apoyo. Me estoy quedando sin luz. Listo. A lo mejor también otra solución para los que son testigos es hablar después con una autoridad, no confrontar a nadie en el momento, sino después tener como alguna plática con algún maestro y decir, vi esto. Y creo que también eso hace mucho la diferencia. En el caso de acercarse a un violentador, ¿cuál sería la forma? ¿Qué le dirían? ¿No? Yo creo que ahí es también una situación un poco complicada que se hace en esos casos. Se le puede reclamar, se le puede confrontar, pero si es una persona que se muestra violento, a lo mejor sería como exponerse a algo. Hablando como de que reforzamos la conducta al ser testigos y aplaudir o ser parte de esto, una forma de lidiar con estas situaciones y de buscar que se vayan disminuyendo es precisamente no dar la atención, no dar ese reconocimiento y no reforzar esas conductas. Es decir, una vez que alguien empiece a molestar al otro, empezar como, oye, eso está horrible, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? ¿No? Como empezar a rechazarlo en lugar de premiar su actuar. Si empezáramos a hacer eso, tampoco tendría tanto sentido el bullying porque la persona busca dañar, pero también busca ese reconocimiento, ¿no? Busca sentirse poderoso de alguna manera. Y si la reacción no es de, wow, lo estás haciendo increíble, probablemente deja de tener sentido. Como, no estoy teniendo mi objetivo, ¿no? Va a buscar otras formas, no sabemos si más sanas o no, pero va a dejar de tener sentido esta parte. Entonces ese sería como uno de los principales puntos a trabajar, ¿no? No darle fuerza a los bullies, no permitirles que eso sea un espectáculo, porque al ser un espectáculo se vuelve un reforzador. Y es algo que también he visto que está ocurriendo mucho en redes sociales. Cuando estaba haciendo la presentación, justo buscando estadísticas, me encontré con un montón de videos, pero un montón. Y pienso que los suben muchas veces las mismas personas que violentan. Y el tener muchas vistas, el comentario, bueno, negativo, lo que sea, le sigue dando este reforzador, ¿no? Sigue siendo una forma de decirle, lo estás haciendo bien. Y el tema es que eso lo ven otras personas y eso le da ideas a los demás para seguir haciendo esto y en lugar de evitarlo, lo estamos empeorando. También desde ahí podríamos empezar, ¿no? No darle visibilidad, no hacerle caso, ni siquiera reaccionar, porque reaccionar resulta atención y la atención, buena o mala, sigue siendo atención. Y la atención, entonces, sigue siendo un reforzador. Tenemos que quitarlo, ¿no? No reforzando esta clase de conductas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Vale. Entonces hablemos un poquito de estrategias de prevención. Aquí, pues cada quien tiene un papel importante. Los que educamos, los que trabajamos en esta parte del bienestar emocional, también tenemos una labor de brindar herramientas para vivir y trabajar las emociones de manera distinta, de manifestar lo que sentimos de maneras objetivas, funcionales y que no dañen a nadie. Los que educan, desde los padres, los hermanos, los maestros, pensar en una educación desde los valores, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad compartida, entendiendo que aunque veamos pero no seamos parte, también somos responsables. Que eso también nos afecta a nosotros y como consecuencia también podemos hacer algo, ¿no? Sí he escuchado muchos comentarios tontos a veces de situaciones absurdas de la vida diaria como, oye, recoge ese papel. Y el chico responde o la chica responden como,
No, pero yo no lo tiré. Pues sí, pero también te está pasando a traer que esté un poco de basura ahí, nada te cuesta recogerla. Entonces, hasta desde ahí hablamos de responsabilidad compartida. Aprender que lo que hacemos no solamente nos repercute como individuos, sino que va a repercutir a nivel social, es parte de esta responsabilidad compartida. Lo que callamos, lo que no decimos, lo que no hacemos que podemos hacer, también nos hace responsables. Por eso les digo, a lo mejor no se trata de confrontar y de evitar la situación con uñas y dientes, se trata de hacer un poquito la diferencia. Y si acompañar, estar con alguien que está siendo violentado, hablar con él, mostrarle apoyo, es lo que pueden hacer, bienvenido sea. Otro punto importante que tiene que ver más con, con la cuestión educativa es involucrar a toda la comunidad educativa para construir entornos de confianza y tener un protocolo claro de acción adecuado a las circunstancias. Algo que se ve es que muchas veces en las escuelas actúan hasta que pasa algo grave, hasta que ya hay un video viral con el uniforme de la escuela, es cuando ponen manos a la obra. No hay un protocolo de acción. ¿Qué hacemos como docentes, como administrativos, en caso de presentar un caso de bullying, de observarlo? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? De entrada, un entorno de confianza. ¿Por qué? Porque las personas que son pertenecientes a la institución van a poder acudir con toda la facilidad y la tranquilidad de ser escuchados. Cuando alguien se acerca y le dice a la maestra, maestra, es que Marta me pegó. Ay, seguramente tú le hiciste algo. Esas son las historias que de repente escucho acá. Seguramente tú también le estabas molestando. Entonces ahí, ¿cuál confianza? ¿Cómo puede llegar alguien a decirle a la maestra que Marta le pegó si la maestra va a decir, pues tú tuviste la culpa? Y acá reforzamos estas ideas de yo soy la que está mal o el que está mal. Si se genera un espacio donde vamos a validar lo que dicen todas las personas, ya luego investigaremos cómo se dio la situación, pero de inicio validar lo que la otra está viviendo va a hacer gran diferencia. Y tener un protocolo de acción adecuado creo que sería lo que nos tendríamos que preguntar todos, ¿qué hacemos? Como estudiantes, como docentes, como líderes de una institución educativa, ¿qué se hace para combatir esto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Expulsamos a uno y le pedimos perdón al otro? ¿Qué va a resolver? ¿No? Y otro punto bien importante que creo que ya se está haciendo y que por eso la cantidad de denuncias ha aumentado tan drásticamente, aunque no es una buena señal que haya tantas denuncias de acoso, es el fomento a la cultura de la denuncia. Aunque sean menores de edad, aunque sean situaciones escolares y que creemos menores o pleitos entre chavitos, es importante denunciar para que se haga algo. Algo que pasa mucho es que las personas que son víctimas de bullying terminan saliéndose de las escuelas. Y las personas que lo estuvieron violentando, los bullies, siguen ahí, sin vivir ninguna consecuencia. Y otra vez, la consecuencia no es castigarles, ¿no? No es atacarlos ni señalarlos como personas problema. Es trabajar con ellos, entender lo que están viviendo y darles otras herramientas, pero que también vivan un poco las consecuencias de eso que hicieron. Y las consecuencias pueden ser, pues, disculparse, ponerlos en algún programa que les ayude a mejorar sus maneras de manejar sus emociones, de comprender que la empatía es un valor fundamental y que necesitan aprender qué es, entenderlo desde otro punto de vista, no castigarlos de meterlos a la cárcel, ¿no? Ni de sacarlos de la escuela. Se trata de darles las herramientas que ellos necesitan y atenderlos también, porque ellos también necesitan un seguimiento y acompañamiento en ese proceso. Estas son algunas de estas estrategias. Hay muchísimas, tenemos que seguir buscando porque esto sigue a la alza. Seguimos siendo el primer lugar en acoso escolar
y es uno de esos primeros lugares que espero que no tengamos, que bajemos a un lugar lejano al primero, porque pues nos habla no solamente de cómo están las escuelas, sino de cómo está nuestra sociedad y, y que pues necesitamos cambiar un montón de cosas, ¿vale? Pues nos falta una diapositiva. Eso sería todo por mi parte. No sé que prosiga, que si hay dudas, si hay algo más por acá. Kelly. Muchas gracias, maestra, por compartir. Pues respecto a su tema, a mí me gustaría preguntarle si en estas situaciones que usted ya ha trabajado, ¿hay alguna que tenga, eh, pues que recuerde que haya sido muy significativa, donde la intervención y el acompañamiento adecuado haya cambiado la rutina o la experiencia, la vida de alguna persona que haya sido violentada o incluso de un violentador? Ok. He tenido de ambos lados, ¿no? He tenido violentadores y personas violentadas. Tengo un caso reciente de una chica, justo del ejemplo que les daba hace rato, de una chica que desde pequeña fue muy buleada. Desde la primaria tuvo muy malas experiencias, incluso una de sus maestras la violentó fuerte. Entonces ella se volvió muy asocial, se alejó muchísimo, no decidió como por completo alejarse de sus compañeros, no convivir con nadie. Eso obviamente traía como consecuencia que fuera más violentada, ¿no? Más acosada. Entonces ella ya estaba en un proceso depresivo fuerte, aparte de que su experiencia de vida no ha sido muy bonita, que digamos, ha tenido bastantes dificultades, aparte de la cuestión escolar. Entonces ella se alejó de todo, se distanció, andaba todo el tiempo como preocupada, pero a la defensiva, entonces a alguien se le quería acercar y ella decía, seguramente me quieren molestar, ¿no? Ya había como una condicionante ahí muy fuerte. Empezó terapia, empezamos a trabajar como mucho habilidades sociales, el manejo de emociones, el aprender a establecer límites sin afrontar, ¿no? No sin atacar a los otros, porque era algo que hacía con frecuencia, que cuando se quería defender, en lugar de confrontar de una manera sana, terminaba ofendiendo a los otros, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con eso, como en, sí, te tienes que aprender a defender, pero defender no es violentar al otro, no es pegarle, no es tratarle mal como te trataron a ti, es, ya no quiero que me trates así, ya no lo voy a permitir, pero ser congruente y ser firme con eso. Y a partir de esto, como ella se empezó a sentir mejor, empezaron a disminuir los síntomas de depresión que traía y eso mismo ayudó, o sea, su estado de ánimo ayudó a que otros compañeros se le acercaran, en plan de amigos. Y esa confianza empezó a darle como más libertad para desenvolverse con sus compañeros y ella empezó a acercarse a sus compañeros y ya tiene mucho más amigos, ya se siente mucho más eh, como desenvuelta y sin tanto miedo, o sea, se le ve más relajada, incluso en el consultorio algo que veía es que siempre estaba así a la defensiva, ¿no? Sí respondía como, ¿y eso para qué? ¿No? Y después de un tiempo se empezó a relajar muchísimo. Por lo mismo, insisto, ayudó su actitud a que otras personas se le pudieran acercar, se diera cuenta de que podía tener muchos amigos y ahora ya no la molestan, pero ya se siente como protegida por un grupo de personas. Entonces ese es un caso de éxito, podría decirlo así, en cuanto a alguien que ha sido acosado. Y del otro lado, la verdad es que fue un poco más complicado porque esta conciencia del daño que estaba haciendo fue difícil de hacerla ver. Eh, y al final lo que le dio la lección de vida es que fue acosado
esta persona, ¿no? O sea, que pasó de ser bully a ser buleado. Y eso, pues, por desgracia, ayudó a que se diera cuenta del daño que estaba ocasionándole a los demás. Lo corrieron de la escuela y hasta donde me quedé, porque se quedó como inconclusa el proceso terapéutico. Ya no había regresado a la escuela, o sea, se quedó en línea. Entonces no sé qué pasó con él. Pero el otro caso fue bastante bueno. Costó bastante trabajo, bastantes sesiones pesadas, pero se logra. Y ahí también la ventaja fue que había mucho apoyo de parte de sus papás, que no se da en todos los casos. Por desgracia, en muchos casos se minimiza mucho la situación. Muchas gracias, maestra, por compartir sus experiencias. Si le parece, le voy a leer algunos comentarios que tenemos. Fer Gasca nos comenta: justo a causa de todas estas problemáticas durante la infancia y la adolescencia, es por lo que tenemos adultos violentos en la sociedad, adultos que no se regulan, que golpean, que matan. Y nos pregunta: el bullying en el trabajo, ¿cómo podemos pararlo? Ya que muchas veces todo este entorno de violencia no pasa solo en la escuela. Ok. Es un poco más complicado porque estamos hablando con adultos que se supone que ya son más conscientes, ¿no? Del daño que generan. Me parece que el bullying del trabajo se llama mobbing y muchas veces es confrontando o ignorando por completo. Desde una postura muy conductista, podría decir, que cuanto más ignoramos una conducta es más posible que desaparezca. Entonces, una buena forma sí es establecer como no existes, ¿no? Tampoco es muy sano. De alguna manera también es un tipo de violencia ignorar al otro, pero puede ser un recurso. La otra sí es confrontar, como ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Para qué me dices esto? ¿No? No recuerdo en este momento a una autora, pero si la recuerdo en un ratito les digo. Ella escribe una serie de preguntas para la confrontación de una manera, digamos, objetiva. Entonces, cuando alguien te molesta, ella lo que propone en primer lugar es decir, ¿perdón? Como te estoy dando permiso de que reflexiones acerca de lo que me quieres decir o de lo que me estás diciendo, ¿no? Muchas veces la confrontación para al buleador. Otra pregunta que hace es, ¿para qué me estás diciendo esto? Cuando son palabras, ¿no? Y va como buscando algunas alternativas de confrontación sin confrontación, como de cuestionamiento, desde otra vez darle a la persona la posibilidad de retractarse de sus actos o de sus conductas. Ahí yo tuve una experiencia personal de acoso laboral, donde había una persona que me gritaba, me callaba, cosas terribles, ¿no? Y mi solución, la verdad, fue como plantear tú me hablas cuando necesitas algo laboral y lo mismo yo. De ahí no quiero que me dirijas la palabra. Y sí tuve que hablar con mis jefes al respecto. Los jefes lo único que hicieron fue como entender que no íbamos a poder trabajar juntas y pusieron como alguna cuestión de por medio, ¿no? Pero fue un poquito así. Es mucho más complicado y se da en mayor escala bueno, no en mayor escala en la cuestión laboral, porque a veces es un poco más discreto, pero también es muy cansado, yo lo entiendo. Uno quiere dejar de ir a trabajar por estas circunstancias, pero ahí sí, como adultos, confrontar, decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Para qué me estás haciendo esto? ¿Qué quieres lograr con esto? Sí puede ser como una alternativa y a lo mejor sí buscar alguna solución desde lo administrativo, ¿no? Que intervenga algún
recursos humanos o los jefes directos que tenemos, no para arreglar la situación entre las personas, sino para que haya una consecuencia a la persona que está haciendo esta violencia. Muchas gracias. Le leo otra pregunta que tenemos. Dice, desde el área psicoterapéutica, ¿cómo podemos trabajar con la persona que ha sufrido acoso escolar? ¿Hay protocolos específicos? Desde la psicoterapia es importante trabajarlo, entendiendo como las repercusiones emocionales que tiene. Lo que les mencionaba hace rato, una de las más importantes es el autoconcepto, ¿no? Que trabajar la culpa, el entender que ellos no son los responsables ni tienen nada malo y que ellos no son quienes provocaron el acoso. Eso es fundamental porque normalmente es lo que más pesa. Y brindarles como herramientas para que se sientan fortalecidos, acompañados y, y puedan ellos empezar como a tomar control sobre su vida, también es importante. Vale. Muchas gracias, maestra. Pues gracias por su participación. Es muy valioso tocar este tema y nos gustaría saber dónde la pueden encontrar, si nos puede dar su contacto para atención psicológica. Claro, ahí lo dejé en la última diapositiva. Les dejo mi teléfono si se lo quieren, se los doy. O si ponen la última diapositiva, ahí puse mi dirección y mi contacto. Ahora trabajo de manera particular. Mi consultorio está cerca de Los Fuertes, aquí en Puebla. Déjenme ver si yo la puedo compartir. Creo que no. A ver. Ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Agradecemos mucho su participación. No sé si quiere agregar algo extra. No, les agradezco a todos su atención, su escucha. Ojalá les sirva de algo esto que les vengo a compartir el día de hoy. Y pues nada, hagamos lo que nos toca para evitar que esto siga pasando. Muchas gracias, maestra. Pues fue un gusto tenerla acá con nosotros. Esperamos verla próximamente, pronto. Gracias.